Hola, espero que estén muy bien. Comenzamos este segundo módulo del curso Educación STEM, qué es y cómo sacarle provecho. En esta oportunidad vamos a hablar de un punto que a muchos llama la atención y es, palabras más, palabras menos, cómo se implementa la educación STEM y cuáles son las prácticas de aula más comunes o por lo menos cuáles son las más efectivas. Al respecto hay bastante investigación y todavía hay muchísima discusión. Así que en este módulo vamos a compartir algunos elementos generales, de tal manera que se pueda promover la búsqueda de más información y la discusión con comunidades educativas asociadas. Comencemos por lo siguiente. Vamos a comenzar con esta cita del artículo del capítulo del libro publicado por los profesores Cifuentes y Kaplan en el año 2019. No voy a leerlo, pero quiero que prestemos especial atención en los elementos resaltados. Primero, primero, ¿qué determina o qué influye significativamente en el desarrollo económico y el liderazgo de una nación? El incremento en la investigación y el ingenio de los profesionales asociados a la ciencia, la ingeniería y la innovación. Esto es lo que indica que el foco educativo debe centrarse en las competencias que actualmente llamamos del siglo XXI y todo esto se enfoca o se dirige al mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad. O sea, el rol de estos profesionales tiene una razón de ser. Como lo dijimos en el módulo pasado, la educación STEM requiere el propósito de la formación para poder encaminar de manera significativa la labor educativa. Siguiendo adelante con esto, tomo una cita de mi capítulo en el mismo libro, en donde hablamos de la definición de ecosistema sostenible como elemento de dirección global, el que por supuesto afecta o condiciona las decisiones educativas. Este ecosistema sostenible no es único, sino que se ve supeditado a las características demográficas, sociales, económicas, culturales de cada comunidad y al interior de esas comunidades, las comunidades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación STEM va a depender de las características de la comunidad en la cual se desenvuelva. Entonces, no es lo mismo plantear eh, o implementar experiencias asociadas a educación STEM en un colegio privado en una zona urbana que en una zona rural, que en una escuela pública, y que en una zona cercana a la costa o al centro del país, a la sierra, a la selva, no es igual. Entonces, esas características que afectan a los miembros de la comunidad, en particular a los estudiantes, deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar el modelo de implementación gradual de la educación STEM en la comunidad de aprendizaje. ¿Eso quiere decir que se lleva a cabo en una sesión? No. ¿En un año? No. La educación STEM implementada de manera rigurosa y clara requiere años, disciplina y mucha paciencia. Entonces, ¿tiene sentido hacerla? Sí, y les quiero mostrar este ejemplo. Esta pantalla muestra una experiencia, una de tantas, que tuve la oportunidad de dirigir. Esta es una comunidad de aprendizaje en la que yo dirigía todo el área STEM. Si ustedes se dan cuenta, hay elementos tecnológicos digitales, sí, pero también hay elementos análogos, sí, y más que todo, estudiantes trabajando, discutiendo, y había un docente acompañando a los grupos. Yo era el otro docente y mi cara no se ve. Miren, esto simplemente muestra cómo es que se puede respirar una experiencia STEM en una comunidad en particular, dependiendo de los recursos que haya. Que hay más, que hay menos, sí, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y hay grandes evidencias al respecto. Hay referencias como el libro de Educación STEM, publicado con la Universidad de Falcón en Venezuela, que está también disponible en los recursos de este curso. Les recomiendo que lo vean. Hay bastante material para apreciar y para discutir. Volviendo a lo que significa STEM, ya lo habíamos hablado, parte del acrónimo sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero habla de un enfoque interdisciplinario en donde estas áreas confluyen en experiencias de aprendizaje reales, rigurosas y relevantes. ¿Qué involucra la implementación? Hay que mirar que la implementación puede ser de arriba abajo o de abajo arriba.
De arriba abajo, hablamos de marcos globales. Nosotros mencionamos un par, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las competencias del siglo XXI. Estos marcos globales, por supuesto, condicionan el diseño o el rediseño de la política pública, en donde independientemente del gobierno se mantienen como prioridad nacional o departamental del Estado, como lo quieran llamar. Luego de esta política pública vienen los lineamientos curriculares que, por supuesto, marcan la pauta para los proyectos educativos institucionales, las propuestas de las comunidades de aprendizaje como tal. Sabemos que las comunidades de aprendizaje escolares formales tienen distintos valores agregados, distintos perfiles, distintos principios. Eso es lo que ellos ponen como impronta a la hora de diseñar, pero los lineamientos curriculares parten de las prioridades del Estado. ¿Qué es lo que busca este Estado para las personas que van a liderar su desarrollo? ¿Qué se necesita? Y con esto, ¿cómo lo único, lo particular de esta comunidad de aprendizaje puede hacerlo posible? ¿Cómo nuestro proyecto educativo institucional permite o promueve la formación, la consolidación de estos perfiles que van a liderar la transformación positiva de la comunidad? Y por supuesto, con esos proyectos educativos institucionales viene el diseño de la estructura curricular, que se enfoca en instrucción, evaluación y ambientes de aprendizaje. Es posible también hacer esa implementación de abajo arriba, no esperar hasta que el gobierno tome las decisiones. También las propuestas pueden venir desde las comunidades. Ahora bien, el proceso de escalar la propuesta para que se haga visible y permea más comunidades puede también llevar a que la política pública encuentre las evidencias necesarias para su consolidación. Así que vean que implementar no es simplemente hacer una clase STEM y ya. Es un proceso que requiere grandes esfuerzos, formación docente, implementación juiciosa de estrategias y disciplina, pero vale completamente la pena. Comencemos con marcos globales y política pública. Ya mencionamos estos dos, objetivos de desarrollo sostenible y competencias del siglo XXI y posteriores. Estos marcos globales, ¿qué traen para la implementación de la educación STEM? Los problemas globales que hay que resolver. ¿En qué nos enfocamos? ¿Qué problema necesitamos resolver próximamente para poder asegurar el desarrollo de las naciones? ¿Cuál es la prioridad en nuestra comunidad, en nuestro país, nuestro estado, nuestra provincia? ¿Qué etapas se requieren para poder responder a esa prioridad? ¿Y qué tipo de perfiles se necesita que tengan nuestros habitantes para poder ejecutar de manera exitosa y sostenida esas etapas de transformación? Miren que esto es el propósito con el cual se enmarca la implementación de la educación STEM. Ahí es donde uno empieza a mirar a qué le estamos apuntando para beneficiar a toda nuestra comunidad. Aquí se define la razón de ser. Y una vez esta razón de ser se define, tenemos que pensar en las experiencias de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje desde, por supuesto, como ya lo mencioné, los lineamientos curriculares del Estado, los proyectos educativos institucionales y de ahí hacia abajo. Entonces, es en ese momento en donde se toman decisiones alrededor de los métodos, las metodologías y las estrategias que se van a hacer parte de la vida de aprendizaje dentro de la comunidad. La educación STEM propone eh, que pues hay distintos, por supuesto, está el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, pero dentro de la educación STEM, en particular la educación STEM integrada, está el aprendizaje basado en lecciones también. ¿Cómo así? Eso quiere decir que, como lo mencionamos en el módulo anterior, eh, hay espacios en donde los estudiantes necesitan aprender a manejar herramientas, a manejar procedimientos, a abordar problemas, a desafiar estructuras de pensamiento, modelos para solucionar y a partir de ahí proponer algo nuevo. Entonces, estas se ven en ese aprendizaje basado en lecciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la instrucción directa y sin ambigüedades tiene gran relevancia, pero no es la única presente en una experiencia de aprendizaje STEM, que por cierto no está supeditada exclusivamente a una sesión de clase. Ahora, cuando estamos diseñando la experiencia de aprendizaje, tenemos 3 puntos o 13 criterios a tener en cuenta. Primero, la experiencia de aprendizaje debe estar enmarcada en un problema.
qué problema se va a resolver y cómo se establece el contexto que nos permite enfocar la atención en este problema. Luego se diseña la ruta de aprendizaje sobre la cual todo este problema se va a resolver. Y el diseño de esta ruta de aprendizaje nos establece unos puntos de control en donde aparecen las experiencias de seguimiento y evaluación. Quiero mostrar aquí en la parte inferior dos esquemas que son sumamente importantes. El primero de ellos muestra una metodología muy empleada, la metodología de pensamiento de diseño, el famoso Design Thinking. Este Design Thinking, al lado derecho, van a ver un esquema circular. Este esquema responde al proceso de diseño de ingeniería. Si los comparan, se van a dar cuenta de que tienen muchos elementos en común. En mis palabras, me atrevo a decir que, que la metodología Design Thinking es un proceso de diseño de ingeniería que agrega un elemento inicial de empatizar con el usuario o la comunidad que requiere una solución. Entonces, miren que estos dos esquemas nos ayudan a ver que hay siempre una dinámica de solución a un problema, de creación de un sistema que resuelve las necesidades de alguien. En uno lo visibilizamos un poco más, lo investigamos un poco más, en el otro ya contamos con los insumos para conocer el panorama que vamos a abordar en el problema, pero ambos tienen que ver siempre con un marco de solución que le da sentido al trabajo que se está realizando en el aula de clase o en un escenario extracurricular o, no sé, en una dinámica interclases o simplemente como la ruta de aprendizaje de todo el año. Eso depende de las decisiones que toma la institución educativa o la comunidad de aprendizaje en sí. Pero vean que cada una de ellas, si bien muestra un proceso que es cíclico por demás, en donde hay permanente revisión y perfeccionamiento, y ayuda también al estudiante a desarrollar otro tipo de habilidades, como, eh, como el pensamiento basado en procesos, como, como también la tolerancia a la frustración, que es una habilidad social y emocional de altísima importancia, especialmente hoy en día, como una mentalidad enfocada en el crecimiento y el mejoramiento. Todo esto se ve potenciado en escenarios de aprendizaje como estos. Entonces, simplemente esos son ejemplos, pero aquí hay muchísimos más. Pero desde mi experiencia y lo que he tenido la oportunidad de ver con otros compañeros, cuando se trabaja, cuando se trabaja desde proyectos o cuando se va a diseñar la experiencia, la ruta de aprendizaje, perdón, estos pasos son indispensables. Y luego en cada uno de ellos tienen que verse las entradas de instrucción directa orientadas por el docente para desarrollar lecciones en donde el estudiante ya conozca más herramientas de las que puede echar mano a la hora de crear su solución. Esto, por ejemplo, se los puedo mostrar aquí. Esto, por ejemplo, es una ruta que yo diseñé, una ruta preliminar para mostrarle a mis estudiantes cómo se veía la experiencia de aprendizaje en una asignatura que estaban trabajando conmigo. Eh, el diseño de la ruta debe tener muy clara la expectativa de aprendizaje. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que ustedes estudiantes o ustedes aprendices deben mostrar? Miren que no se enfoca en el contenido per se, es qué puede hacer el estudiante en un contexto específico. Esta, por ejemplo, era un curso de matemática avanzada que se estaba enfocando en el modelamiento matemático, tomando decisiones para mejorar procesos empleando datos. Esas expectativas de aprendizaje se escalonaron. ¿Qué se va a manifestar en cada momento? En esta ruta que les estoy mostrando en la parte inferior, van a ver, por ejemplo, van a ver dos partes que están en amarillo. Estas muestran como la expectativa máxima en ese punto de la ruta de aprendizaje. Era una ruta de 13 semanas, era una ruta corta. Miren que se estaba diciendo cómo el estudiante va a evaluar estrategias efectivas. El estudiante primero debe mostrarme que puede construir un modelo. O sea, eso que me muestra, si él puede construirlo, significa que conoce las herramientas, describe su uso, puede explicarlo, lo aplica adecuadamente y con eso crea algo. Y tiene que mostrar un sentido numérico a la hora de elegir las herramientas y, por supuesto, alimentarlas con los datos. Y luego me va a mostrar un modelo
O sea, va a mostrar otro modelo a partir de las nuevas herramientas que adquirió. Entonces, este estudiante va a poner a prueba las herramientas que fue adquiriendo, fue cuestionando, fue refinando a lo largo del curso, que las van a ver en verde, por ejemplo, y también otras herramientas que asisten este proceso de aprendizaje, que son las que ven en azul, por ejemplo. Las va a poner a prueba en un escenario de aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que estos estudiantes logran ver paso a paso cómo pueden ir gestionando ese aprendizaje. Y la idea es que cada uno de esos puntos de chequeo visibilice lo que ellos pueden hacer. Así que está íntimamente relacionada con la evaluación. El diseño de esta ruta de aprendizaje se va a ver afectado, por supuesto, por la perspectiva en que en este momento esté concibiendo la comunidad de aprendizaje. Si esta comunidad no, digamos, no cambia, no voy a decir no cambia, enfoca su mirada a la ciencia y la matemática. Las herramientas que se van a priorizar en ese momento son las de ciencia y matemáticas. Va a haber entrada de otras herramientas tecnológicas digitales o no digitales, o algunas plantillas para la documentación del proceso según el proceso de diseño de ingeniería. Pero seguramente estas no van a tener tanto peso a la hora de evidenciar el aprendizaje del estudiante como las que se asocian a ciencia y matemáticas. Mientras que, si estamos hablando de una coordinación de disciplinas, los criterios que tienen que ver con procesos de indagación científica, modelamiento matemático, selección de herramientas y estrategias de solución de problemas y procesos de diseño van a tener un peso mucho más parejo, más balanceado. Entonces, claro que esto tiene una influencia importante porque afecta de manera increíblemente fuerte el diseño de los instrumentos de evaluación. ¿Es sencillo o no es sencillo? ¿Requiere práctica? Claro que sí. Por eso la educación STEM necesita que los docentes tengan un entrenamiento previo con mentoría suficiente de expertos para poder darse cuenta de que la implementación que están llevando a cabo promete hacerse de manera adecuada, rigurosa y significativa. Ahora, el diseño de estas rutas, como ya mencionaba, se alinea, bueno, ni siquiera se alinea, se une íntimamente con la evaluación. Utilizo la analogía del mapa. Nosotros sabemos dónde empezamos, dónde terminamos, sabemos dónde estamos, hacia dónde vamos, y puede haber diferentes rutas. ¿Cómo sabemos si vamos por el camino correcto? Hay unos puntos de chequeo. ¿Dónde estoy? Hago un proceso formativo, es el avance que estoy haciendo. Cuando me encuentro con elementos sumativos, son simplemente pare aquí. Si he avanzado o no he avanzado, estoy perdido. De pronto aquí me encontré con que hay un bache y debo cambiar mi ruta. Eso es lo que hace la evaluación en STEM. Se alinea con toda la ruta de aprendizaje para poder dar cuenta de cómo este estudiante está incrementando bueno, no incrementando, creo que esa palabra no es la adecuada, manifestando su competencia según el escenario que se le ha propuesto. Y es importante tener clara la ruta, tener en cuenta esos momentos en los tipos de evaluación como los propone el profesor Jairo Botero. Ahí hago la alusión al libro en donde se muestra este proceso de evaluación, pero también el tener en cuenta que puede haber cambios en la ruta. Eso puede pasar. Y el docente, el mentor, debe tenerlos claros. Eso puede pasar, hay que anticiparlos. ¿Qué hacer cuando eso ocurre? Uno tiene que tomar decisiones y también debe comunicarlas a los estudiantes y también llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, si nosotros no hemos perdido el norte de hacia dónde vamos y sabemos que estos son los puntos en donde el estudiante manifiesta su competencia, pero por alguna razón esta experiencia que estamos trabajando debe cambiarse, debemos saber qué otra experiencia, qué otro escenario nos facilita la llegada a ese punto de chequeo. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que yo hago con mis estudiantes? Normalmente yo defino la ruta pues, al inicio, mientras ellos se acostumbran a cómo se plantean las rutas y empiezan a vivir la experiencia y pueden retroalimentarla. Más adelante, a medida que vamos trabajando, ellos empiezan a proponer rutas o a co-crear las rutas conmigo. Pero lo que sí defino es como la plantilla. ¿Cómo así que la plantilla? Los estudiantes pueden elegir el escenario en el que quieren trabajar dentro de un banco de escenarios que yo les propongo, mientras ellos aprenden a crear escenarios nuevos. Eso sí, una vez ellos seleccionan su escenario,
Yo les digo, vamos a manifestar esto. Estamos en esta etapa, la etapa tiene como objetivo esto, aparece dentro de la ruta de aprendizaje en este lugar y nos va a permitir evidenciar esto. ¿Qué me van a entregar ustedes? ¿Qué van a compartir ustedes con la comunidad? Esto, con estos criterios, lo van a desarrollar en tanto tiempo, estos son los elementos disponibles y para esto ustedes van a necesitar varias herramientas. Empiecen a revisar. ¿Qué preguntas deben resolver para poder dar respuesta a esto? Empezamos. Plantean las preguntas, revisamos elementos en común y a esas preguntas les entregamos el propósito de la herramienta, del concepto, del procedimiento. Entonces ya ellos están dándose cuenta de que cuando aparezca, por ejemplo, una clase de factorización, si estamos en matemáticas, no es porque van a factorizar por factorizar. La factorización corresponde a un modelo de pensamiento en donde hay descomposición de elementos, descomposición de un sistema expresado algebraicamente. Entonces ese tipo de mentalidad les ayuda a ellos a modelar otros sistemas complejos desde la perspectiva de los factores y pueden emplear ese tipo de herramientas en la solución de su problema. Por eso es importante esto. La plantilla me ayuda a mí a de una vez anticipar qué dificultades puede haber, qué preguntas pueden presentarse y en qué momentos el contenido se convierte en un protagonista, pero sí hace una entrada coherente y triunfal para que tenga sentido en la ruta de aprendizaje de los chicos. Puede sonar complejo y requiere tiempo, pero vale completamente la pena. Y como los estudiantes son los responsables de su aprendizaje en la educación STEM, las bitácoras son sumamente importantes. Es importante también enseñarle a los estudiantes cómo documentar su aprendizaje, cómo es que ellos empiezan a dar cuenta de lo que están aprendiendo. Esos son ejemplos de diferentes bitácoras y también listas de chequeo o plantillas de cómo mostrar lo que están haciendo. A la izquierda ven una que tiene elementos gráficos. Es una bitácora que se hizo para primaria. Mientras en la esquina inferior derecha se ve un modelo similar, pero ya para secundaria. Son estudiantes de una misma comunidad de aprendizaje que están en una ruta de aprendizaje en programación, pero que están viéndola dentro de un escenario de automatización. Los pequeños están manipulando herramientas y están aprendiendo a tomar decisiones sobre las herramientas. Los más grandes están implementando las herramientas en la construcción de prototipos para la solución de problemas. La herramienta, la bitácora, ha evolucionado con ellos, pero la rutina de pensamiento, en donde ellos empiezan a evaluar y a tomar decisiones, se ha venido fomentando etapa tras etapa. En el centro se encuentran con una lista de chequeo que se ha empleado en la solución de problemas para matemáticas y ciencias, que está inspirada de hecho en el ciclo de solución de problemas de George Polya, y lo que busca es que los estudiantes puedan hacer una revisión de cómo su solución de problemas es clara y puede ser evaluada con justicia. Cómo es que ellos están mostrando las evidencias de que han entendido, que pueden extraer información, que pueden planear un proceso de solución, que pueden aplicarlo de manera efectiva y cómo pueden notar si tiene sentido. Y por supuesto, cómo es que toda esa solución se contextualiza a través de una respuesta, cómo se comunica para mostrar que responde. Y en la esquina superior derecha están viendo un ejemplo de cómo uno puede introducir la documentación con los estudiantes. Por ejemplo, cuando ellos están empleando herramientas concretas para resolver un problema. ¿Cómo lo documentan? Ellos lo tienen aquí. Puede que alguien esté grabando, tomando fotos, estén discutiendo, pero cuando ya van a recolectar estas evidencias para su propia reflexión, ¿cómo pueden mostrarlas? Este modelo lo entrega el docente. Puede enseñarles a trabajar con él para que ellos puedan ver su efectividad y a medida que lo van implementando, pueden proponer mejores formas de hacerlo. Entonces, tiene una importancia increíble para favorecer también la gestión del conocimiento dentro de la comunidad de aprendizaje en un escenario particular. Y por supuesto, para finalizar, las rúbricas. Las rúbricas no son el único instrumento de evaluación, es cierto, pero cuando se trata de proyectos tienen una amplia relevancia, especialmente cuando los estudiantes las conocen. Una buena rúbrica no solamente tiene criterios claros de evaluación, sino que define cuáles son esos núcleos en donde el estudiante está mostrando su estado actual de competencia y cómo cada uno de ellos es valorado, qué elementos son indispensables
Esto lo tiene que conocer el estudiante, porque la idea es que él también se dé cuenta de cómo está abordando la situación y hasta qué punto necesita mejorar. Así puede pedir ayuda posteriormente a sus compañeros, al material que ha gestionado o a su mentor. Las formas de rúbrica hay montones, muchísimas. Estos son ejemplos de las que se han empleado en las comunidades de aprendizaje a las cuales he pertenecido. Es muy importante, como pueden ver, que todo aquello que se va a observar sea claro y responda, y lo voy a decir en esos términos, responda como un mínimo producto viable. ¿Cómo así que responde un mínimo producto viable? En la rúbrica, el elemento mínimo, para poder considerar aprendizaje, lo que uno considera suficiente o aceptable, no sé, dependiendo de los criterios que usen, es aquello sin lo cual el estudiante no manifiesta su aprendizaje. ¿Cómo así? Eh, no es poner una rúbrica por una rúbrica, sino cómo es que en las expectativas de aprendizaje yo puedo notar que el estudiante está listo para profundizar o para abordar una nueva situación. Mi sugerencia, tengan siempre dos expectativas de aprendizaje. La primera es la que debe mostrar un estudiante para que podamos decir, ok, está listo para otro reto. Esa es la mínima. Si no logra esta, ¿eso qué significa? Que el estudiante necesita acceso a otras herramientas, pero no está listo para otro reto todavía, porque está apenas implementando esto y es perfectamente normal. La otra expectativa es en cuál el estudiante me muestra que está listo para un reto de mayor profundidad. No necesariamente un escenario distinto. Puede ser un reto de mayor profundidad. ¿Cuándo puedo subirle el nivel de complejidad? ¿Cuándo puedo pedir una habilidad de mayor nivel? ¿Requiere práctica? Por supuesto, pero lo podemos discutir a lo largo de este curso en el material que se ha dispuesto para ustedes en plataforma. Me permito recordarles, hay experiencias, hay documentos, hay instituciones cercanas a ustedes que han trabajado con escuelas, con docentes, con centros de formación, con escenarios de instrucción no formal, en donde pueden documentarse también. Hay libros disponibles en línea, también físicos, montones de artículos al respecto. En redes sociales también muchas de esas instituciones comparten sus nuevos proyectos y convocan a los docentes a ser parte de las comunidades. Así que me permito invitarles a unirse, a presentar sus inquietudes, a, ¿cómo lo digo? O sea, estoy buscando la palabra, pero la acabo de olvidar, a manifestar ese interés que realmente ustedes tienen en transformar la realidad educativa de sus comunidades y, ¿por qué no, la de ustedes mismos? Esa es la razón por la que están acá, porque quieren aprender y porque quieren favorecer un cambio que valga la pena. Hay bastantes recursos a disposición y este curso es simplemente un directorio hacia ellos. De cualquier forma, ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros en caso de que tengan alguna inquietud o no sepan por dónde empezar. Para eso está esta comunidad de aprendizaje. Muchísimas gracias y, como siempre, estoy muy dispuesta a resolver cualquier inquietud que puedan tener. Cuídense bastante y hasta la próxima.